Bueno, continuamos entonces con la parte 4. Recuerden que la parte 4 son textos incompletos, ¿cierto? Aquí hay que tener un buen manejo de grammar and vocabulary. En el siguiente texto encontramos estos verbos regulares y estos verbos irregulares. Como les había comentado en la sesión anterior, es fácil identificar los verbos regulares, ¿cierto? Porque terminan en ed o tienen la terminación ed. En este caso, love es el past simple of verb love, ¿cierto? Este verbo es el pasado de amar, querer, encantar. Decided, ¿cierto? Decidir, pasado de decide. And called es el pasado de llamar. Vámonos a los irregular verbs, que como les había comentado, no tienen una regla fija, ¿cierto? Sent es el pasado de el verbo send, enviar. Found es el pasado del verbo find, encontrar. Brought es el pasado del verbo bring, traer, llevar. Got es el pasado del verbo get, obtener, lograr, llegar. Thought es el pasado del verbo think, pensar. Was es el pasado del verb to be, ser o estar. En español, era o fue. Began es el pasado del verbo begin, empezar, comenzar. Left es el pasado del verbo leave, dejar, abandonar o salir. It came es el pasado del verbo come, venir o llegar. ¿Okay? Es bueno practicar estos verbos. ¿Okay? Y encontramos el vocabulario del siguiente texto. Spaceship quiere decir nave espacial. Earth quiere decir tierra, ¿okay? Es nuestro planeta, Earth. Farm, en español es granja, finca. As, como, cuando o ya que. Son quiere decir hijo. Body quiere decir cuerpo. Telling quiere decir, contar. Childhood en español es infancia o niñez. Really, realmente, en realidad o muy. At first, al principio o en un principio. To prevent en español es prevenir o evitar. Later, después, más tarde. Parents, padres. Soon after, la expresión soon after quiere decir poco después o al poco tiempo. Where quiere decir dónde. Who quiere decir quién o quiénes. Job, el sustantivo job, es en español empleo o trabajo. Newspaper quiere decir periódico. Still quiere decir todavía, aún. Y then, el pronombre objeto, hace referencia a ellos o a ellas, los o las. ¿Okay? Ahora sí, vámonos al texto. El texto tiene un título que es Superman, ¿cierto? Como pueden observar, el texto está en pasado simple, ¿cierto? Todas esas palabras que están subrayadas en rojo son los verbos en pasado. Miren. Todo el texto está en pasado simple, simple past. ¿Ok? Entonces vámonos con el texto. Dice, Kal-El, siempre nos da un ejemplo allí. Kal-El is the last Kryptonian. Kal-El es el último kryptoniano. Punto seguido. Jor-El, ¿cierto? Kal-El's father, miren esa coma que está ahí, esa S, es un posesivo, ¿ok? Hace referencia al padre de quién, de Kal-El, el padre de Kal-El, Kal-El's father. Es como yo decir, el libro de Eva, por ejemplo, yo digo de esta forma, Eva's book, ¿ok? Le coloco a la palabra Eva, al nombre Eva le coloco una coma y una S. Eva's book, el libro de Eva. Si quiero decir, por ejemplo, el periódico de Isaac, yo digo Isaac's newspaper, le coloco al nombre Isaac una coma y una S. En este caso, lleva la coma y la S Kal-El, ¿cierto? Kal-El's father, el padre de Kal-El, dice, send the spaceship, envió la nave espacial a la Tierra. Jonathan and Martha Kent found the baby. Jonathan y Martha Kent encontraron al bebé, coma, ¿cierto? La 16.
before, antes, now, ahora, o then, luego, entonces o después. ¿Cuál sería la respuesta correcta allí? La oración que sigue en español dice, they brought him to their farm in Smallville, Kansas. Ellos lo llevaron a su granja en Smallville, Kansas. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Before, antes, now, ahora o then, luego. Before. Before, vamos a ver. Antes de que ellos lo llevaran a su granja en Smallville, Kansas. Ok, Jonathan y Martha Kent encontraron al bebé, ¿cierto? Coma, antes, no. Ahora, luego, ¿cierto? En este caso hay que darle continuidad a que después que encontraron al bebé, ¿cierto? ¿Qué pasó luego? ¿Qué pasó después? Ellos lo llevaron a su granja en donde? En Smallville, Kansas. Y también hay una coma, ¿cierto? Luego, then, es la respuesta correcta. Después que ellos encontraron al bebé, que hicieron? Lo llevaron a su granja en Smallville, Kansas. Punto seguido. The can or the cans. ¿Cuál de esas tres es correcta? ¿La A, la B o la C? ¿Okay? Tienen que mirar bien. The cans. The cans hace referencia a la familia Ken, a los Kens. ¿Cierto? ¿Cuál tomamos ahí entonces? Profe, la opción A. La opción A, it's correct. The Kens, los Kens, no podemos tomar la opción B, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me diría el Ken, ¿cierto? El Ken. Incluso también no tiene mayúscula inicial. Y la C, me le colocan una coma adelante, ¿verdad? Pues eso sería de pronto como en el ejemplo de Kalel's father, el padre de Kalel, ¿cierto? Pero allí no aplicaría eso, ¿verdad? No aplicaría en lo absoluto, ¿ok? Entonces la respuesta correcta sería the Kens. Los Kens, the Kens, los Kens call him, lo llamaron como Clark, and loved him, y lo amaron, ¿cierto? As their son, ¿ok? O lo quisieron como a su hijo. Punto. Viene la 18. Still quiere decir todavía o aún. How quiere decir cómo. Y when quiere decir cuándo, ¿cierto? Class was older cuando Clark creció, ¿ok? Por decirlo así. Cuando Clark creció, was older, ¿ok? O era mayor. ¿Cuál entonces es correcto? Still quiere decir todavía. How quiere decir cómo. Y when quiere decir cuándo. ¿Cuál escogemos allí? Profe, la opción C. Yes, when Clark was older, ese when por lo general siempre me habla de un qué, de un tiempo, ¿verdad? When Clark was older, ¿ok? De un tiempo. His Kryptonian body, su cuerpo kryptoniano, began, comenzó a qué. Miren que me aparecen tres verbos, lo que yo siempre les he dicho. Me aparece un verbo normal, develop, que es desarrollar, me aparece un verbo en pasado y me aparece un verbo en ing, ¿cierto? Miren que antes de los tres verbos aparece un to, ¿verdad? To. His Kryptonian body, ¿cierto? His Kryptonian body began to, comenzó a qué. ¿Cuál escogemos? ¿A desarrollar, desarrolló o desarrollando? La opción A, profe. Yes, to develop, a desarrollarse. Esa es la opción correcta. ¿Ok? Perfect. ¿A desarrollar qué? Superhuman abilities, habilidades superhumanas. Punto seguido, la número 20. Until quiere decir hasta, after quiere decir después y since quiere decir desde. ¿Ok? O ya que. Entonces, ¿cuál es la correcta? Telling his childhood friend Lana, contarle o decirle su infancia a su amiga Lana Lam, de dónde venía realmente. ¿Cuál sería la opción correcta? Until, after, or since. Hasta decirle su infancia
a su amiga Lana de dónde venía realmente. Después de decirle, después de contarle, o desde decirle, desde contarle. ¿Con cuál nos quedamos? La opción C. No. The best option is the letter B, ¿verdad? After telling his childhood friend Lana, después, mire, después de decirle, tengan en cuenta que después de una preposición, en este caso after, ¿cierto? Después de una preposición, el verbo va en ing. After tell, ese verbo tell va en ing. Después de decirle, de contarle su infancia a su amiga Lana, de dónde venía realmente, coma, Clark left Smallville. Clark dejó, abandonó, ¿cierto? O se fue de Smallville to study at Metropolis University, para estudiar en la Universidad de Metrópolis. At first, al principio, people, ¿cierto? Aparecen tres palabras de forma negativa. Were no, didn't know or hadn't know. ¿Cuál de esas tres palabras que está allí es el auxiliar en pasado simple? La opción B. Yes, people didn't know who was helping them. Como les había contado, el texto está en pasado, simple past, ¿cierto? Y tenemos que seguir la misma línea. En este caso, para negar en pasado, utilizamos el auxiliar didn't. At first, al principio, people didn't know, las personas no sabían who was helping them, quién los estaba ayudando. But Clark, pero Clark, decided to do, decidió hacer qué? It's, it or its. ¿Cuál de las tres? La primera palabra, que es la A, es un object pronoun o un pronombre objeto. Perdón, es un adjetivo posesivo. Sorry, es un adjetivo posesivo. La B es un, en este caso, un pronombre personal o un impersonal pronoun. Más bien. Y la C, its, es un pronombre más el verb to be, its, que es lo mismo que it is. ¿Cuál escogemos entonces? Decidió hacerlo. Si yo quisiera decir, pero Clark decidió hacerlo en público, ¿cuál sería la correcta allí? La B. La opción B. Yes, to do it in public, hacerlo en público to prevent the accident of an ace space plane, ¿cierto? De un transportador espacial de la NASA, evitar un accidente de un transportador espacial de la NASA, ¿cierto? Hacerlo, ¿ok? Hacer eso. Later, más tarde, he and his parents thought of a name. Él y sus padres pensaron en un nombre. They called him Superman. Ellos lo llamaron Superman. Soon after, poco después, Clark got a job. Clark consiguió un empleo at the Daily Planet newspaper, en el periódico El Diario del Planeta, coma, who, which o where. Who quiere decir quién, which quiere decir cuál o qué, y where quiere decir dónde. La frase al final dice, he still works, él aún trabaja. Quien él aún trabaja. El cual él aún trabaja o donde él aún trabaja. ¿Con cuál nos quedamos? Who, which o where? La C. Where he still works, yes. Donde él aún trabaja, donde él todavía trabaja. Ok. Vamos entonces a la siguiente parte. La parte 5. ¿Okay? El texto de la parte 5 es un texto de comprensión, ¿cierto? De lectura literal que debemos hacer ahí. Y aquí tenemos el vocabulario. Body language hace referencia al lenguaje corporal o a la expresión corporal. Across, a través de. Holiday puede ser vacaciones, día festivo o festividad. Another, otro u otra. Should es un modal verb que indica en español deber o debería. Consejos o sugerencias. Hace referencia a consejos y sugerencias. Voy a colocar un ejemplo. Your hair is too long. You should get a haircut. Tu cabello está demasiado largo, ¿cierto? El consejo, la sugerencia que yo hago con el should es you should get a haircut.
deberías que cortártelo, ¿cierto? Deberías cortártelo. You should get a haircut. ¿Okay? Entonces se utiliza para consejos y sugerencias. Además de uno saber o manejar el significado de las palabras, también debemos manejar el uso. ¿Okay? Es bastante importante. El verbo to meet en español es conocer, verse, encontrarse con alguien. Uncomfortable en español quiere decir incómodo. El verbo to give quiere decir dar, brindar o regalar. Is quiere decir este o del este como punto cardinal. El adjetivo unkind quiere decir poco amable o desagradable. To show quiere decir mostrar o demostrar. Underside, la palabra underside quiere decir el lado inferior o la parte inferior. Foot quiere decir pie. Head quiere decir cabeza. Y aquí les voy a explicar el verbo modal may, cómo se utiliza, ¿cierto? Esto tiene que ver con el uso. El primer uso que tiene may es de posibilidad. En el primer ejemplo dice, she may be at home. Ella puede estar en casa, ¿cierto? Es decir, que existe una posibilidad de que ella se encuentre en su casa. She may be at home. Ella puede estar en casa. Permission. May I sit here? To ask for permission, para pedir permiso. Me puedo sentar aquí, ¿cierto? May I sit here? ¿Ya? También para permiso, to give permission, para dar permiso. Yes, you may go now. Claro, sí, te puedes ir ahora. Okay. Yes, you may go now. Okay. Para solicitud o para solicitar algo. May I have the bill, please? Usted está en un restaurante y usted quiere pedir la cuenta, quiere pagar la cuenta. May I have the bill, please? Utilizando el may. ¿Cierto? Puedo pagar la cuenta, me puede traer la cuenta. Y la última, wish, hace referencia a un deseo. May you both be very happy. Deseo que ambos sean muy felices. Entonces, como pueden observar, aunque usted maneje el significado de un verbo o de una palabra en inglés, debe también conocer su uso. ¿Okay? ¿Alguna pregunta con este verbo modal may? No. Bueno, listo. Pasamos entonces al siguiente vocabulario. Side quiere decir lado. To mean quiere decir significar, indicar o querer decir. Hand quiere decir mano. Understood quiere decir, es el pasado de el verbo understand, ¿ok? Entender o comprender. By, la preposición puede indicar en, por o para. El verbo to become en español indica convertirse, llegar a ser. Left quiere decir izquierdo o izquierda. To stand, el verbo to stand indica ponerse de pie, pararse o levantarse. Dirty es sucio o sucia como adjetivo. Noses, ¿cierto? Como parte del cuerpo, narices. El verbo to shout quiere decir gritar, vociferar. Together. Together indica juntos o juntas. Others indica otros u otras. Y close indica cerca como sustantivo. ¿Ok? Close, cerca. Y aquí voy a explicarles el uso de el must, por si de pronto se les aparece en un texto y ustedes no saben el uso como tal. Must. Aquí en el primer ejemplo indica obligación y strong advice, un consejo fuerte. She must be in bed because she has the flu. Ella debe estar en cama o debe estar en la cama porque ella tiene gripe, ¿cierto? Es un consejo fuerte u obligación. She must be in bed. En el siguiente ejemplo, Jack must brush his teeth before going to bed. Jack debe lavarse o cepillarse sus dientes antes de ir a la cama, antes de acostarse. Es algo que él debe hacer, ¿okay? Antes de dormir. Y acá, para negar la forma negativa, mustn't, Peter mustn't sleep during the class. ¿Okay? Peter no debe dormir durante la clase, está prohibido, ¿verdad? Sleep during the class. Y el último ejemplo, you mustn't smoke. ¿Okay? No debes fumar, está prohibido fumar en esta zona, en esta área. ¿Okay? ¿Alguna pregunta con must
Ich müssen. Bueno, vamos a seguir entonces. Aquí tenemos el texto. Body language across cultures, ¿cierto? El lenguaje corporal a través de las culturas. If you are planning, vamos a iniciar primero indicándoles sobre el texto como tal. En el texto solo me aparecen dos palabras en pasado, ¿ok? Or past participle. Lo demás, digamos que un 90% del texto está en simple present. No siempre los textos que ustedes encuentren van a estar en pasado o en presente perfecto. También podemos encontrar textos en presente simple, como este, por ejemplo. ¿Ok? Y también hay unas palabras de suma importancia. For example, quiere decir, por ejemplo, so quiere decir así que, de tal manera o entonces. Also quiere decir también o además, para agregar una información o para añadir una información. Except quiere decir excepto o salvo. While quiere decir mientras o mientras que. Y la palabra if como conjunción, ¿cierto? No de afirmación como el yes, no. If siempre me va a indicar una condición, if, ¿okay? Para que lo tengan claro allí. Entonces, if you're planning a holiday in another country, si planeas o si estás planeando vacaciones en otro país, you should pay attention to body language across cultures. Deberías prestar atención a el lenguaje corporal a través de las culturas o en otras culturas. In the world of travel, en el mundo de los viajes, you may have uncomfortable moments if you get wrong messages. En el mundo de los viajes tú podrías tener momentos incómodos si das mensajes equivocados o erróneos. For example, in the Middle East, en el Medio Oriente, it's very unkind to show the underside of one foot in another person's directions. En Medio Oriente es poco amable mostrar la parte inferior del pie, ¿ok? A alguien en dirección de otra persona. Así que cruza tus piernas así que cruzar tus piernas mientras te sientas es mala idea. Eso es lo que nos dice allí. ¿Ok? People from Pakistan move their head from side to side. Las personas de Pakistán mueven su cabeza de un lado al otro to mean, para indicar que tú eres bienvenido. You're welcome or hello, para saludar. Moving your hand from side to side is understood by Indians. Mover tu mano de un lado a otro es entendido por los indios as no or go away, como un no o como aléjate, vete, márchate, go away. In Nigeria, you mustn't use your left hand to give or receive things. En Nigeria, tú no debes usar tu mano izquierda para dar o recibir cosas. This hand is considered dirty. Esta mano se considera sucia. The Maori of New Zealand press noses together and shout to say hello. Los Maoris de Nueva Zelanda presionan sus narices juntos y gritan para saludarse, to say hello. You can also see body language differences. Tú también puedes ver el lenguaje corporal, las diferencias del lenguaje corporal en el espacio personal que necesitan las personas cuando tienen una conversación. In South America, en América del Sur, this space is often small. Este espacio es a menudo pequeño. People stand very close to each other to talk. Las personas se paran muy cerca a los demás para hablar, except when they meet for the first time, excepto cuando ellos se conocen por primera vez o están en la oficina or are at the office. In the US, this space becomes much larger. En los Estados Unidos, este espacio llega a ser mucho más amplio o más grande. People are not as comfortable when others stand close to them. Las personas no están tan cómodas cuando otros se paran cerca a ellos, especially when they do not each other very well, cuando ellos no se conocen muy bien. Others who need less personal space, otros que necesitan menos espacio personal son los árabes, the Arabs, French and Italians, franceses e italianos, while the Germans and Japanese need more,
mientras que alemanes y japoneses necesitan más. Ahora sí, vamos a las preguntas. You can have problems in the Middle East if you show. Puedes tener problemas en el Medio Oriente si tú muestras que any head movement, the bottom of your feet or your legs and nose. Si tú muestras, si tú haces un movimiento con la cabeza, si tú muestras el fondo de tu pie o si tú muestras tus piernas y nariz. La B. Yes, the bottom of your feet. It's correct. La 25. People usually move their heads in Pakistan when someone is. Las personas normalmente mueven sus cabezas en Pakistán cuando alguien está ¿qué? Arriving, llegando, chatting, charlando, or traveling, viajando. ¿Con cuál nos quedamos allí? La A. Arriving, yes, al saludar, al llegar. La 26. In India, what should you use to tell someone to leave? ¿Qué deberías usar para decirle a alguien que se vaya? Your foot, your head, or your hand. Tu pie, tu cabeza o tu mano. Allí la respuesta correcta sería la C, your hand, in India. ¿Ok? Para decirle a alguien que se vaya. Your hand. La número 27. To get something from another person, Nigerians use the right hand because para obtener algo de otra persona, los nigerianos utilizan la mano derecha porque it's strong, es fuerte, it's soft or it's clean, es suave o porque es limpia o está limpia. La C. Yes, it's clean, ¿cierto? Para ellos la mano izquierda se considera sucia, ¿ok? Por eso la opción correcta es la C. Good.